están? Buenos días. Estamos aquí en entrevista con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista del estado de Querétaro. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Adriana, mucho gusto estar aquí contigo. Ay, muchas gracias. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros en la entrevista. Y bueno, este es la inauguración del programa de A Contraluz. Pues se va a transmitir en Panorama Queretano. Y bueno, estamos aquí contigo y quisimos que tú fueras la primera persona que estuviera en nuestro programa, porque aparte se adapta muy bien a la fecha, ¿no? Ya estamos a punto de que sea el Día de Muertos. ¿Y quién mejor que tú para que nos platiques, aparte de tu vida, qué significa el Día de Muertos y por qué los mexicanos lo festejamos, ¿no? Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Jaime. Y bueno, en este programa lo que queremos es qué hay detrás del cronista Jaime Zúñiga Burgos. Queremos ver la parte humana, quién eres, cómo empezaste pues, a dedicarte a lo que te dedicas. Pero primero quiero saber quién eres tú, cómo empezaste, tu familia, de dónde eres, dónde naciste, para que la gente pueda conocer al ser humano que eres y después al cronista. ¿Cómo no, Adriana? Mira, estamos cerca de donde nací, Okay. porque toda mi infancia viví aquí a cuadra y media, en la calle de Pasteur, Okay. número 69. De este jardín se puede decir que era el jardín de la casa, porque mis primos vivían aquí en Pasteur 12, la familia Lara Zúñiga. El tío de ellos era el dueño del mesón de Santa Rosa. Una tía era dueña del edificio que está aquí al otro lado, donde están Okay. los restaurantes ya muy conocidos. Y pues aquí nos la pasábamos con los primos. Otro Querétaro tranquilo, pocos vehículos, muy pocos vehículos. Y en ese Querétaro, pues nací en 1942, ya tengo mis añitos, pero pues la vida en Querétaro para un niño era muy tranquila. Ir a la escuela me quedaba a cuadra y media, aquí en Maravilloso. Independencia. Después estuve una temporada a menos de una cuadra en la calle de Reforma con doña Esperancita McCormick. Y de ahí pasé. ¿Quién es Esperancita? Esperancita McCormick era hija de un farmacéutico que fue maestra de profesión, fue directora de la Normal del Estado, Okay. Andrés Balvanera, y pues muy conocida porque era muy enérgica, era de las de vara, todavía vara de membrillo. Okay. Y decían, era la época en que la letra con sangre entra, ¿Cómo es eso? varazos, te tenías que aprender las cosas. Me tocó de chiquita que nos daban con el metro. Sí, no, que era una vara de membrillo. Entonces pasaron los años y me fui al Instituto Queretano, me escribieron. Y por aquí pasaba el pequeño autobús bajando por 5 de mayo, no estaba el andador todavía, estoy hablando de finales de los años 40, O sea, ¿tú principios de has los visto 50. cómo se ha transformado Querétaro totalmente? O sea, tú eres Sí, queretano, 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 y Queretano, has visto cómo el paso del tiempo. he sido testigo de que Querétaro es una ciudad, como decían, como el gigante dormido. Ese gigante dormido durante mucho tiempo estuvo marginado de la federación porque si nos vamos a la historia, aquí fue el último reducto realista. El comandante Loaces le entrega la plaza a Agustín de Iturbide en 1821. Era el convento de la Cruz, era un baluarte ahí. Entonces, a Querétaro lo identificaban como simpatizante del realismo, de los realistas. Ok, Pasa el tiempo y maravilloso. se le ocurre a Maximiliano venir aquí a Querétaro a refugiarse y se da el sitio de Querétaro, el triunfo de la República después de casi 3 meses. Y eso señala a Querétaro como una ciudad traidora, incluso llegaron a externar que era una ciudad maldita. Y la federación la marginaba. Querétaro estaba segregado en comparación con otros estados. Pero pues Querétaro tenía un ritmo, era esencialmente agrícola, ganadero, y se empieza a transformar en industrial con un gobernador que vivía aquí enfrente, Agapito Pozo Balbás. ¿Aquí, aquí? Aquí vivía Agapito Pozo Balbás, en este portal, el famoso portal quemado. Con él se inicia muy leve la industrialización de Querétaro, algunas fábricas. Ya funcionaba la industria textil de don Cayetano Rubio en Hércules,
funcionaba San José de la Montaña, aquí en la calle Las Artes, por ese rumbo, y un ritmo muy lento. El comercio apenas se iniciaba en una forma, pues ya formal, porque los queretanos eran muy dados a ir a comprar a Celaya, que los precios eran más baratos para enseres domésticos, todo esto. Entonces, poco a poco fue creciendo el parque vehicular de 3 automóviles que existían a principios del siglo XX, el del señor Isita, el del señor Bandera y el de mi abuelo. Eran 3. Y platicaba el abuelo que en ocasiones los domingos, porque eran caros domingueros, en ocasiones los domingos salían y se llegaban a encontrar 2 coches. Se encontraban así. O sea, Sí, no había sentidos en las calles. No, pues era una ciudad hecha para carretas. En estos portales, donde está el mesón, se amarraban burros porque venía mucha gente del campo, que venía de la sierra, de Pinal de Amoles, de esas partes. Y ahí amarraban los burros y se hospedaban en lo que era el mesón de Santa Rosa. Esta calle que sigue aquí era la calle de Posadas. No por las posadas decembrinas, no, porque había posadas. Eran 3 posadas que había aquí, el mesón y otras 2 en esta calle. Entonces era el centro donde estamos, era el centro neurálgico de gobierno de la ciudad de Querétaro. O sea, ¿se puede decir que esta plaza en donde estamos era como el mero centro? Estaba el Palacio Municipal aquí, que antes fueron las casas de los corregidores, las casas reales, las casas consistoriales. Y aquí se daba todo, incluso ahí estaba la cárcel. ¿En dónde? Ahí mismo, en Palacio Municipal. Esa cárcel hasta la época de Antonio Calzada se construyó un penal. Pero ahí estaba la cárcel grande, la cárcel chica para faltas administrativas, los borrachitos que los sacaban a la mañana siguiente crudos con escobas de vara a barrer las calles. Oye, pues no nos equivocamos en invitarte, te lo juro. Qué padre historia, me encanta. ¿Y luego? Pues que Querétaro siguió creciendo, nos fuimos adaptando a un ritmo muy lento de crecimiento. Llega otro gobernador, González de Cosío, Manuel González Cosío, nieto de un gobernador porfiriano que estuvo cerca de 30 años, que fue Francisco González de Cosío. Este gobernador tenía muy buenas relaciones con Bernardo Quintana, le ofrece facilidades para que se trasladara aquí a Querétaro con la industria y llega con 3 industrias, integrantes de Industria del Hierro, que se llamaba, otras 2 que no me acuerdo, y empieza la industrialización. No había obreros capacitados, entonces es necesario que el gobierno facilite el tecnológico de Querétaro, que empiecen a capacitar a obreros para la industria, sobre todo la metalmecánica, y empieza ya a cambiar el ritmo de vida de Querétaro. Ya había 2 cines, el Cine Plaza, aquí en pleno centro, el Cine Alameda, el Jardín Guerrero, ahora es el Teatro de la Ciudad, Rosalío Solano, un salón allá dentro, y pues eran las diversiones de nosotros como estudiantes. O sea, para ti, el crecimiento que se estaba realizando en Querétaro, para ti fue para bien, o tú lo notaste así como complicado, ahí viene más gente, la industria, o te gustó el cambio? No, es que el cambio fue muy lento, gradual. Ese cambio fue durante muchos años. En la Cuesta China había un letrero que decía bienvenidos a Querétaro, 60,000 habitantes. ¿Y ahorita cuántos tenemos? Bueno, más de 1 millón. Fíjate la nomás. Zona conurbada. En aquella época, pues, la gente se congregaba, los queretanos, los domingos en el Jardín Obregón, que es ahora el actual Jardín Cenea. Ahí se paraban los carros, había una banda de música, la banda de música del estado, y entonces a dar vueltas, los hombres en un sentido, las mujeres en otro sentido. Caminando. O sea, estaba el jardín y hacían esto para encontrarse y si se gustaban o algo. Exacto. Ay, y cada vez que pasabas ahí,
saludabas, adiós, adiós. ¡Ay, qué maravilla! Me saludó, te fijaste, me saludó. ¡Ay, le gusta, le gusta! Sí. Entonces, era un ambiente romántico, ¡Qué a padre! lo mejor muy pueblerino todavía, Sí, claro. costumbres ancestrales, pero ahí en esos domingos de serenata se conocieron muchos de los que fueron después conocidos matrimonios y los jueves había también serenata. ¡Qué El padre! cine era la única diversión que se tenía en Querétaro, así porque eran el aspecto social, los bailes, que había bailes como el de la universidad, el de los Club de Leones, la Serenata del Recuerdo, que era, aquí abundaba la ropa antigua, Pero a ver, la serenata no era que les llevaran serenata a las chicas a su no, casa, era en la el kiosco, serenata ahí en el en el kiosco. kiosco. Y si varios se juntaban a quererle cantar a alguien, igual No, así. no, no, eso era un desfiguro en aquella época. Ok, La gente era muy propia. ok. Cuando fue cambiando todo esto, y yo les decía, si mi abuela viera dos cosas, pues se volvería a morir. Los teléfonos celulares diría que sobra del diablo. Ok. Y las serenatas, pero ya con la intervención de pues los veracruzanos que trajeron mucha alegría, que ellos estaban acostumbrados allá al danzón Ok. en la plaza y frente a la presidencia municipal allá en Veracruz. Entonces, fueron cambiando, nos fueron cambiando poco a poco las costumbres, pero gradualmente. Ok. Aquí el problema que lo vimos que fue en el 85. Yo ya había regresado de México, ya había terminado mis estudios de medicina allá en la UNAM y dejé un Querétaro muy tranquilo y cuando regresamos ya había empezado ya a crecer, pero Querétaro tiene un crecimiento explosivo. Después del terremoto del 85, mucha gente se empieza a desplazar. Había Para sido, acá. había sido Querétaro un lugar tranquilo, siempre tranquilo. Aquí no ocurría nada, hubo crímenes que el crimen de Federico de Samaniego, que se casó con Elenita Ceballos Martínez, y que el día de su boda, en 1929, el día de su boda atravesaban el Jardín Obregón, hoy Cenea, de la casa de los Samaniego al Gran Hotel. En el Gran Hotel era el banquete, estuvieron en el banquete. Al regresar, Elenita y su novio, su esposo ya Federico, estaba el padrastro de Elenita, un español, Mariano Univaso, que cuando llegan por un problema que él tenía la ambición de tener una hacienda de San Clemente, y su esposa, la viuda de Ceballos, le dijo que eso no era posible, que era para su hijo Javier, Javier Ceballos. Entonces lo que pasó fue que en un arranque de ira le dio 2 tiros al novio, Y se lo quedó viuda el mató día de su boda. en el descanso de la escalera, eso conmocionó Querétaro. Los Samaniego vivían ahí, por ese es portal de Samaniego, a un costado de Palacio, ahí donde está ese portal. Ok. Esa era la casa de los Samaniego, una familia muy poderosa, dueños de la hacienda de Carretas, propiedades en San Miguel de Allende, en la capital, la Ciudad de México, una familia muy poderosa. ¿Pero y qué pasó? O sea, lo mató enfrente de todo el mundo y luego. Lo mató frente a la esposa. Se iban a cambiar para irse a San Miguel y de ahí partirían en un viaje de bodas a Europa. Qué maravilla de historia. Estoy así como fascinada. Ese tipo de situaciones que se presentaban aquí, pues se conmocionaban a Querétaro. Incluso el gobernador Constantino Yaca, por la persecución religiosa que se sumó a todo esto y el crimen de Federico Samaniego, tuvo que abandonar el gobierno y le encargó entregar su informe a un personaje que fue Fernando Díaz Ramírez. Fue rector después de la universidad, fue magistrado, una persona muy conocida. Él estuvo, dicen, no fue gobernador interino, sí fue una persona que entregó el informe al gobernador. Oye, y a ver, en el año del 85, ¿tú cuántos años tenías? Estaba yo trabajando en el Seguro Social, 30 y tantos años. ¿Y te fuiste cuánto tiempo a la Ciudad de México? Fui casi 10 años. No, pues en 10 años
Sí, claro que Querétaro creció pero muy poco. exponencialmente, ¿no? Sí, no se notaba, llegabas y veías a la misma gente, ibas a los mismos lugares, te encontrabas a familiares, a conocidos. Pero después del 85 que empezó el crecimiento explosivo, que fue Querétaro refugio de los que salían damnificados de allá, los que habían sufrido los horrores del Claro. terremoto. Y se Y vino mucha gente para acá. se vinieron aquí muchos. En el Seguro Social a mí me tocó ver médicos que llegaron, pero huyendo de allá, dormían en sus vehículos, se bajaban a asear dentro de las instalaciones del seguro y pues pidieron su cambio, un cambio precipitado. Ahí Querétaro empezó a incrementar las rentas. Mira, casas como el Mesón de Santa Rosa, como la de Pasteur 12, 30,000 pesos le costó a mi tío cuando la compró, Pasteur 12. Y 30. este mesón fue una herencia, fue Ok. una herencia. No, pues qué maravilla. Qué maravilla de la historia de Querétaro. 30,000 pesos la renta. ¿Y ahora? Bueno, No, bueno. 30,000 pesos, pero generalmente era oro, se manejaba el oro o plata, Ok. porque la plata en ocasiones tenía más aceptación, incluso daban un premio por pagar con plata, estaba muy bien cotizada, el oro era más escaso. Y Y entonces en esa época tú estabas en el Seguro Social. yo estaba en el Seguro Social como médico en urgencias y me tocó ver cómo se incrementaba la población de médicos en el seguro. Llegaban especialistas, médicos generales, que estaban muy bien preparados en el centro médico. Pero a ver, tú estudiaste medicina, tú eres Sí, médico. ¿En qué momento estudias también derecho? Porque también eres abogado. sí, cómo no. Cuando estuve yo de secretario del sindicato del seguro, cuando terminábamos nuestra gestión, el cuatrenio, nos daban otros 4 años. Ajá. Esos 4 años nos nombraban representantes del sindicato nacional. Entonces me nombraron representante del sindicato nacional y pues, al principio dije, ahora sí, a gozar la vida, voy a pescar, voy a leer, pero a los 2 meses yo estaba aburrido y dije, no, vamos a aprovechar mejor el tiempo. Y me inscribí en Derecho. Ahí en Derecho, pues el día que llegué con mi cuaderno, mi pluma, pasé para dejarlo en mi lugar, se metieron los alumnos atrás de mí, pensaron Pensaron que que eres el maestro en la Universidad Autónoma de de Querétaro. Querétaro, sí. Entonces ahí un buen grupo, muchachos muy nobles. Tenía yo que volver a escuchar los cuentos que había escuchado yo y reírme. 40 años antes, 30, me tenía que reír. Y fue una experiencia muy bonita el estudiar Derecho. Y tuviste Me amigos titulé. más chavitos, o sea, eran amigos también, me Sí, imagino. ahora son respetables abogados, notarios, todo esto Qué pues ha padre. evolucionado. Fue una experiencia muy agradable. Me nombraron jefe de grupo. Estuvimos pues los 5 años como jefe de grupo y al final pues tenía yo el cargo de diputado local y tuve que dedicarme a eso y tenía algunas faltas y ya había otro jefe de grupo. Ok, pero en ese momento, en ese inter que médico, luego abogado, estudiaste, ¿en qué momento está alguna relación de pareja? ¿Te casaste? ¿Tenías novia? Sí, ¿En sí. qué momento? Yo llevé ese sistema de que cásese ahora y crezca después, Ok, porque recuerda que la mayoría de edad entonces era los 21 años. ajá, Entonces yo me casé a los 18, 19 años bien y chiquito. para casarnos se necesitaba permiso, la autorización de los padres o de un juez, porque no había posibilidad de que te casaran si no tenías los 21 años. Sí, claro, eran menores de edad. Después ya bajó a los 18. Nos tocó todo eso en México, ya casado, estudié medicina, trabajé con la maleta de propagandista médico en laboratorios muy conocidos. Estuve sobre todo en uno donde eran españoles, republicanos. Ok. De ellos aprendí mucho porque era gente muy dinámica, de armas tomar, que fueron, pues tuvieron que salir de España para venirse acá a buscar el refugio sobre todo, porque si no, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, les daba cuello y se vinieron para acá. Oye, pero a ver, en esa época las mujeres no trabajaban.
¿Mandé? Las mujeres no trabajaban en esa época, o sí ya tu esposa también Ya, te ayudaba sí, con los gastos, sí, porque tú aquí con había medicina. una academia de comercio que formaba contadoras privadas, Ok, la Benilde se llamaba, y ahí pues mucha gente, muchachas de clase media, estudiaban con la maestra Benilde y salían graduadas como secretarias ejecutivas súper. y trabajaban. Eran pocos los trabajos. Todavía cuando llegué al sindicato del Seguro Social, el hecho de trabajar una mujer en el Seguro Social, en el Era, área administrativa, pues era un gran logro. y ahí ya Porque tenías hijos. es que yo tuve hijos desde que estaba terminando tercero, O segundo. sea, chiquitito, se casaron y tuvieron hijos y salieron adelante y los dos trabajando, qué padre. No, ella se dedicaba a cuidar al niño Ok. y pasar penurias porque teníamos que comer en cocina económica, se llamaban, donde una comida pues costaba 5 pesos y 5.50 con refresco, Ay, no. 5 pesos con agua Ay, fresca. no me encanta. Ok. Era el México de antes. ¿Y tienes cuántos hijos? ¿Uno y Tengo luego? cuatro, 4 hijos. cuatro ¿Hombres? hijos. Son 3 hombres. Aquí está uno, José Manuel, es el menor, ¡Ay, es tu es hijo! el menor. Ok, entonces tienes 3 hombres primero, y una mujer. pero la mujer es antes, la más No es, grande. es Jaime José Manuel, licenciado médico dentista, Adriana, que es pintora, Ay, Adriana como yo, es me su toca ya. tocaya, y José Manuel. Ok. Bueno, entonces son 4 hijos. Y pues ya he pasado la vida y me jubilé del Seguro Social. Y luego de ahí, diputado. Durante el año de sabático que hacían los 4 años, fui diputado y estudié Derecho. Ajá. Y después delegado federal de Pesca, delegado de Semarnat, candidato a la gubernatura por Fuerza Ciudadana. Órale. Sí, por todos lados. ¿Y en qué momento te hiciste cronista de Querétaro? Porque primero fuiste cronista de Querétaro. ¿En qué año, en qué momento? Pues casi desde que nací te voy a explicar por qué. Aquí en la esquina de Independencia con Pasteur vivía un canónigo, Ignacio Prisciliano Altamirano Bravo, Ay, descendiente me encanta. de Nicolás Bravo. Ok. Ellos eran michoacanos, aunque la familia originalmente era de Guerrero. Y cuando hubo un problema de que un sacerdote, ahora ya no espanta a nadie, pero en aquella época, a principios del siglo pasado, un sacerdote embarazó a su sirvienta, el obispo les prohibió que mujeres atendiesen a los sacerdotes, Ujú. a menos que fueran familiares. Ok. El canónigo Altamirano recordó que tenía una prima hermana en La Piedad, Michoacán, donde había quedado viuda con 2 hijas. Entonces se trae a la prima, a sus 2 hijas, y les da una casa en Pasteur 69. Ok. El canónigo tenía su biblioteca y su oficina Pasteur 55. Entonces por eso yo nací ahí, porque esa casa se la heredó el canónigo Altamirano a mi abuela y Ok. a su hermana y a su mamá, pero se quedó mi abuela, que fue la que sobrevivió. Cuando mi abuela llega aquí, pues era una mujer de provincia que les enseñaban a las labores de la casa, la cocina, A coser, a coser, a bordar, a bordar. el bolillo, todo lo que hacían tejidos en bolillo, que todavía me tocó verlos con una mentalidad ahí cruzando para hacer el tejido, Padre. pero no sabía todavía leer muy bien. Ok. Sí, lo básico. Escribía todavía con esos rasgos de inseguridad y así escribió siempre. A mi abuela le gustó lo que le platicaba el canónigo y le dio acceso a su biblioteca, que era la biblioteca tercera en Querétaro en importancia. Había eran canónigos los tres. El canónigo Barbosa, que era la que tenía más rica acervo, el canónigo Barbosa. Después el canónigo Herrera, Salvador Herrera, y el canónigo Altamirano, era, se puede decir, en sentido de importancia es. Y mi abuela empezó a interesarse por la historia de Querétaro, la historia nacional, Qué padre. leía documentos originales, el canónigo la tuteló y le Todo dio le dio. todo. Entonces mi Wow. abuela sabía mucho, tenía muy buena memoria, y me tocó ser el nieto
el primer nieto que tuvo mi abuelo. Y te Entonces enseñó. me trató como si fuera su hijo, me pagó los estudios, me ayudó siempre, me preparaba en la mañana, goleaba mis zapatos, me daba de desayunar para que me fuera al Queretano. Me pagó la colegiatura y te voy a hacer un desglose. Por el camión que venía aquí por nosotros, era 30 pesos diarios. No, 30, no, 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 es muy era caro. Yo un dije, es peso. muy caro. No, Ay, miento, 30. era Un peso un diario. peso diario. Pero eran 4 viajes porque las clases eran en la mañana y en la tarde. Entonces, ibas, Sí, regresabas. y a las 3 de la tarde Ibas y y a las regresabas. 5 salíamos. Entonces eran 30 pesos mensuales. De colegiatura eran otros 30 pesos, un peso diario, con los maristas. Y por comer ahí, Otro medio peso. internado, otro peso. Ahí estuvimos muchos conocidos ahora que pues convivimos con maestros franceses todavía, y ya nacionales, ya mexicanos. De tanto oír diario, ellos hablaban como idioma oficial el francés, pues ya les entendíamos, ya sabíamos algo de O lo que sea, estaban ¿hablas platicando. francés también? No, yo lo leo, lo puedo ¿Lo leer, entiendes y lo lees? yo lo puedo leer, de hablarlo no, Ok, de hablarlo no. Fui qué muy padre. torpe para eso. Entonces, la abuela me decía, fíjate hijo, que no se te olvide esta leyenda, la están cambiando, no era así. Aquí a la vuelta había un zapatero, Ok, pero no en la esquina. En la esquina es una ficción que la casa de Don Bartolo, eso es mentira. Había un zapatero que arreglaba los zapatos de toda la gente rica que vivía aquí, de gobierno, de los López de Cala, de alférez real, de gente de posibilidades económicas. Y don Bartolo era un tipo muy formal. Era un accesorio, una casita de un solo piso, don Bartolo el zapatero. el zapatero. Ay, mi vida. Entonces, decía la abuela, lo está cambiando Valentín Frías porque lo puso en un noble para darle a su novela, darle consistencia, en un noble que había vendido su alma, que porque andaba con la hermana, que se lo llevó el diablo. Pero ese noble era Bartolomé eh, Sardeneta y Legazpi, que fue el marqués de Reyes, que era sumamente católico, rico, él no vivió mucho aquí y no tenía una hermana, él vivía con su familia. Entonces el pobre conde de Reyes le metieron esa leyenda a propósito ahí. Y no, no fue así. El zapatero de repente se desapareció, un día hubo una explosión, la gente se juntó aquí y decían, no es que está saliendo humo de la casa del zapatero de don Bartolo, y se van a ver ahí, dicen, no, pues fue, el petróleo no explota así, que explotó, no, de seguro se lo llevó el diablo, dijo uno ahí mismo, porque andaba en amoríos con su hermana. La Y ahí leyenda surge, se lo llevó el diablo. no, y ahí surge la leyenda, que se fue enriqueciendo, Valentín Frías le enriquece todo. Eso me lo platicaba mi abuela. Y desde niño, Entonces, desde niño te encantaba la historia porque tu abuela te enseñó toda la historia de Querétaro, las leyendas. así es, en los apagones, Adriana, había un apagón y cómo nos entretenían. No había radio, que era lo único que había. Nos platicaban las leyendas de fantasmas, de aparecidos, de entierros, de tesoros Pero que todo eso había en es leyenda, o Querétaro. sea, es leyenda. Todo eso, o Mucho, sí hay caso que sí era realidad. mira, de fantasmas todo eso yo no creo. La gente sí creía. Incluso el clero decía para que sirva de escarmiento. Se lo llevó el diablo para que se porten bien. Pero era manipular la situación. De entierros, pues aquí atrás en la casa de Cala. Yo tengo todavía una de las monedas que se encontraron ahí, así es de que eso no es ficción. Ahí vivía, ¿Enterraban tesoros ahí o qué? eh, aquí en la casa de Cala estuvo abandonada durante mucho tiempo, fue de la compañía hidroeléctrica queretana, Las Rosas. Entonces la compraron y estuvo abandonada, pero después cuando hay cambios, la compañía hidroeléctrica es asimilada con la compañía de luz y fuerza del centro, y después la Comisión Federal de Electricidad, fueron los pasos. Y llegaban los camiones porque aquí circulaban, en toda la periferia circulaban vehículos. Aquí no, Ahí, allá. sí, pero ahí donde están los restaurantes, ahí era calle. Ay, sí, Sí, acá era calle, acá atrás también era calle. ok.
Entonces llegaban los camiones y bajaban los rollos de material pesado y los dejaban caer. Ponían unas llantas viejas, nunca le atinaban, caían en el piso, rompían. Rompían el Sí. piso. Entonces esos los rodaban y de bajadita se iban para dentro de la casa. Un rollo rompió los escalones, se fue así, dio la vuelta hacia la derecha, rompió los escalones y don Luis Vázquez, que era el superintendente de, de la Comisión de Electricidad, entonces le dijo a su sobrina, Mari Vázquez, que trabajaba en el Seguro Social, le dijo que buscara un albañil para que arreglaran los escalones porque esa casa era lúgubre, foquitos domésticos, no había focos como ahora, reflectores, no, entonces era un peligro para ellos. Arreglaron, iba a ir un albañil, los albañiles se ponían o en el puente de Fierro o en la fuente de Neptuno, ahí iba así, un albañil, pues, fulano de tal. Ay, no, esta historia está súper interesante. Bueno, todas las historias que tú nos cuentas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, esto está súper interesante. Estamos aquí con el cronista del estado de Querétaro y se sabe demasiadas historias. Así es que no se vayan, en un minutito regresamos. Ok, vamos. Ya, bueno, ya estamos otra vez al aire. Y bueno, estas historias están súper interesantes, pero no podemos alargarnos tanto porque tenemos que hacer un segundo programa aquí contigo, Jaime, porque esto está increíble. Ya me platicaste tu historia, me platicaste la historia de tu matrimonio, tus hijos, cómo empezaste a ser cronista, diputado, candidato a gobernador, bueno, todo lo que has hecho, pero nos falta la parte no más importante, pero la parte que es lo que tú todavía haces ahorita. ¿Cómo llegaste a ser cronista de Querétaro? O sea, ¿en qué momento profesionalmente empezaste a ser cronista de Querétaro? ¿Y en qué momento pasaste a ser cronista de los 18 municipios del estado de Querétaro? Mira, se puede decir que yo desde 1958, por la inquietud, por la influencia de mi abuela, estando en el bachillerato en la UAC, alguien, José Luis Osejo se llamaba esta persona, se le ocurrió hacer un programa de radio, Ajá. pero en la radio comercial. Radio sin imagen. Sí, Ajá. en la radio comercial, en la XENA. Había dos radiodifusoras, XJX y XNA. Entonces hablaron con el gerente, que era don Jesús Romero, un magnífico contador, maestro de contabilidad. Y viendo que éramos estudiantes, dio cabida una hora. Era una hora a la semana, cierto día. Lo grabábamos y José Luis Osejo pues, era el conductor. Lucía Elba Romero estudiaba Derecho y Sergio Alberto Solorio Perosquia estudiaba Derecho. Yo sabía algo de la historia de Querétaro, estaba interesado. Y Eduardo Moreno Salazar era deportista y él hablaba de deportes, yo de historia, y los dos estudiantes de Derecho orientaban a la gente que decía, oye, tengo un problema de esto, que entonces ya lo orientaban los trámites. Y eso era una labor que se llamó el programa Acercamiento Estudiantil Cultural. Ok. 1958. Ahí empecé yo a estudiar, a buscar documentos. Mi abuela me facilitó muchas cosas, vivía ella todavía. Y el licenciado José Guadalupe Ramírez Álvarez fue gerente de la radio y escuchó los programas y me dijo, muchacho, dice, vamos a publicar esas leyendas y le doy su crédito. Entonces le dije, no, pues es un patrimonio que me ha dejado mi abuela, el día que yo pueda las publico. Medio molesto, me está bien. Me voy a estudiar, regreso y en esos años sabáticos dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a escribir. Y escribí un pequeño libro de anécdotas Rafael Camacho Guzmán. Y luego estudié de Entierros y Tesoros, escribí de Entierros y Tesoros, el legendario túnel de Querétaro. Y Ay, no, ¿cuál es ese túnel?
Es la Rápido, sequía, que nos cuente cuál es este túnel de es la Querétaro. acequia madre. ¿La qué? Acequia madre es una gran acequia. No lo conozco, quiero Está ir. bajo tierra. Ah, o sea, ya no En podemos ir. algunas partes lo puedes conocer. El Museo del Calendario, entras al Museo del Calendario, después del patio hay un portal y ahí hay una escalera para bajar. Eso es parte de la acequia madre, pero lo hicieron una cisterna. Le taparon los dos extremos, hicieron. Pero hay Ok. otras cosas particulares. Aquí enfrente, en la cocina hasta el fondo, podías entrar porque por abajo de Plaza de Armas hay grandes túneles que era el drenaje. Órale. Incluso en 1957 de Palacio Municipal hubo una fuga de reos por abajo, por los drenajes, y salieron aquí a Paseo 8. El señor Villegas vivía ahí, en la madrugada oyó algo raro, se levanta, ve en el patio, ahí en su pasillo, gran cantidad de gente, pues desconcertado, le dijeron, no se preocupe, no le vamos a hacer nada, pero no podemos abrir el portón, ábranos. Él les abrió, salieron después del susto, empezó a rellenar con tepetate todo eso. Al entrar el agua del acueducto, ya fue otra la distribución, ya se había agotado la sequía madre, que era un caudal que llevaba del río, se metía para acá, y principalmente en la calle de Madero. En la calle de Madero hay testimonio de gente que lo encontró, un ingeniero que lo midió, 4 metros de ancho por 3,5 de alto, bóveda de medio cañón, y ahí está, ahí está. Hay un bar de un licenciado muy conocido aquí en la calle de Madero, que su bar es subterráneo, sigue el trayecto de la sequía madre, y pues eso nada más lo conoce su familia. Ay, no, tenemos que ir ahí a hacer un programa. Ay, qué Entonces padre. después, Entonces, empezaste a escribir. después de ese libro, hasta el momento actual tengo escrito 53 libros. Ok. Nadie había escrito eso, 53 libros, pero no copiando otros. Yo Sí, sí. recalco muchos. No, lo que hago yo es la entrevista. Ok. La entrevista, la plática, y el rescate de personajes, todo esto. Y pues escribí el, para el centenario de la Revolución un libro que se llama Personajes del Centenario en Querétaro. Lo presentó la legislatura, se lo llevé al entonces gobernador Pepe Calzada y me dijo, oye, qué buena idea. Y luego él lo maduró y hicieron ya ediciones, cuatro tomos salieron de Personajes de Querétaro, pero ya no tenía el sentido, incluso yo reforcé esa edición con personajes que hicieron algo notorio, Claro. notable por Querétaro, personajes de aquella época, el relojero, el fundidor de campanas, el Do- guerrero. ¿Dónde puede ver la gente que nos está viendo? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿En dónde están? ¿Dónde los tienes? Los maneja gobierno del estado, Ok. en Librería Cultural del Centro, que está aquí en 16 de septiembre, Librería frente a... Cultural del Centro, para que vayan y también puedan comprar esos libros, porque todo lo que está diciendo Jaime, esta historia que todos nos estás contando es increíble, me encanta. Es lo que vamos a dejar, es un legado, Claro, un patrimonio. todo lo que hemos grabado, 6 años de televisión, el programa se llamaba Rescatando lo Nuestro, lo del radio, lo que hicimos, todo esto es parte de mi legado, Qué padre, es parte Jaime, del qué legado. bonito. Y yo te agradezco de verdad que nos hayas acompañado aquí en este programa y que seas la primera persona que entrevistamos, que Es es, un honor, gracias, honor. es la inauguración del programa de A Contraluz, en Panorama Queretano y también en mis redes sociales para que también lo busquen. Y también lo vas a subir a tus redes, ¿no? ¿Cuáles son tus redes? Preserva Patrimonio, Jaime Zúñiga, cronista. Son Preserva tres. matrimonio, No, 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 patrimonio, no, preserva, ya de eso ni hablamos. preserva patrimonio, Jaime Zúñiga, Zúñiga, cronista o cronista. Jaime Zúñiga nada más. Ok, para que lo vean en las redes sociales. También lo vamos a pasar, bueno, obviamente en Panorama Queretano, y también lo vamos a pasar en mi programa, lo voy a anunciar en Locuras sin Censura en Facebook también. Este, y bueno, es el programa que se llama A Contraluz a través de Panorama Queretano, y ahorita estamos aquí con Jaime, pero sí en algún momento te vamos a volver a hablar, Jaime, para que nos sigas platicando, porque yo estoy súper interesada. O sea, yo no soy de aquí, yo no soy de Querétaro, y me encanta que me platiquen todas estas historias. Y si tú nos permites, me Con mucho encantaría gusto. volverte a invitar.
Adriana, con mucho gusto. Panorama Muchas gracias. Queretano y Facundo me tienen localizado. Tipazo el Facundo, ¿verdad? Sí, nos tienen localizado. Lo conocí desde antes que naciera Facundo, conocí a su padre. Ah, mira, no. O sea que hay que respeto acá al señor, gran señor. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias A a ti, tu Adriana. hijo también que está aquí con nosotros. Gracias, Facundo, también porque estamos aquí en esta plaza, es la Plaza de Armas, Así es. en el centro de Querétaro. Y bueno, es un lugar maravilloso y yo les doy las gracias también a Querétaro porque es una ciudad hermosa, a Facundo porque nos da la oportunidad también de estar aquí en su canal, a ti, que qué gran experiencia y qué gran conocimiento. Tienes una mente, tienes una memoria que yo estoy así con la boca abierta contigo. Con el tiempo se va perdiendo, mueren neuronas. No, hombre, yo no me acuerdo lo que hice ayer y este señor se acuerda cuando estaba bebé, o sea, gracias, gracias de Gracias verdad, a ti, Jaime. Adriana. Y bueno, Gracias. no se pierdan los demás programas todos los jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar entrevistando a grandes personalidades como Jaime del estado de Querétaro y vamos a estar en varias partes del estado de Querétaro para que nos acompañen en el programa de A Contraluz conmigo, que soy Adriana Flores y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Adriana.